caso de Colombia, Colombia quiere entrar a la OCDE, la Organización de los Países Ricos, y el gobierno está haciendo todo lo posible por entrar a ese club de países ricos. Y dentro de los elementos que implica entrar a ese club está tener unos niveles de participación política altos. Entonces, por eso, cada vez que la OCDE ve las tasas de abstención en Colombia, pues en Colombia empiezan a preguntarse si debemos establecer el voto obligatorio. Pero al final el voto obligatorio puede ser también un ejercicio que cubre una realidad. Miren el caso chileno. El caso chileno duró muchos años con voto obligatorio. Tan pronto se quitó el voto obligatorio, eso fueron las elecciones de 2013, la participación, por supuesto, cayó. Entonces, ¿qué se hacía? Se legitimaba a un régimen, se legitimaba a un gobierno, se decía que eran unas verdaderas democracias porque la participación política era del 80, del 90%, cuando en realidad los ciudadanos no querían participar. Entonces, ese tipo de reflexiones son las que nosotros tenemos que empezar a hacer, porque si bien es cierto que hay unas exigencias internacionales en este momento, pues nosotros también como ciudadanos debemos pensar qué es lo que se está legislando y por qué de vez en cuando hay iniciativas de uno u otro lado, desde el gobierno, desde el Congreso, diciendo metamos el voto obligatorio. Entonces esos son temas importantes y se van sumando con una crisis de la representación política. Y entonces ahí, digamos, todo esto que nosotros tenemos como el marco regulatorio de Colombia, que va desde la democracia participativa, que como les decía hace un rato, ha demostrado que por su diseño institucional, por sus reglas, empieza a flaquear. También los ciudadanos tienen esa democracia representativa, particularmente basada en los partidos políticos, y esos partidos políticos desde la década del 90 o desde antes vienen planteando una serie de alternativas a la ciudadanía que la ciudadanía no les está copiando. Y eso es un tema fundamental, ¿por qué? Porque no es algo solo de Colombia. La crisis de la representación es algo que se viene extendiendo en gran parte de los países de América Latina y en otras latitudes. Ustedes ven el caso de España en este momento, el PP y el PSOE tienen ya unos partidos que cada vez le van arañando espacios. Entonces, esos sistemas de partidos, esos partidos políticos que representaban a la ciudadanía, han dejado de hacerlo, o por lo menos la ciudadanía los interpreta como unos actores de la democracia que no ejercen su rol fundamental, que es el de representar. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de esa falta de representación, tenemos estos elementos. Hay una crisis de legitimidad, y ahorita lo vamos a ver, una legitimidad en el sentido que los ciudadanos no apoyan ni a los partidos políticos, ni apoyan a las instituciones de representación política. Y eso, ¿cómo lo podemos ver? Cuando se hacen las encuestas, a la ciudadanía le preguntan por el grado de apoyo a una determinada institución, y empiezan con la iglesia, el ejército, la Corte Constitucional, digamos que estaba alta, hoy en día ya la gente ha empezado a bajarle al apoyo a la Corte Constitucional por todos los temas que ustedes ya conocen, y preguntan por el Congreso y por los partidos políticos. Y ahí entonces ya empezamos a observar unas caídas en los niveles de apoyo muy, muy importantes. ¿Por qué se da eso también? Porque en la medida que he ido pasando los años, diversos actores, y con todos los temas de globalización, diversos actores también han entrado a intervenir en la participación política. Y son actores que son transnacionales, son actores que no tienen que estar preocupados por una burocracia estatal, son nuevos movimientos sociales que tienen una preocupación claramente definida y a la cual
trabajan no solo nacional sino internacionalmente y obtienen unos resultados específicos mucho más válidos que los mismos resultados que obtienen los partidos políticos. Entonces, digamos que aquí se van mezclando una serie de temas que son del orden nacional, del orden regional, del orden internacional, en donde nosotros empezamos a ver cómo los partidos políticos se van erosionando y adicionalmente eso lo vemos con la crisis del sistema bipartidista colombiano que ahora lo retomamos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? Antes del 90 teníamos un sistema bipartidista, 1848 Partido Liberal, 1849 Partido Conservador, y empiezan ambos partidos a moldear lo que sería la estructura estatal con una hegemonía liberal, una hegemonía conservadora, y llegamos a 1900, a la mitad de la década, a la mitad del siglo XX, y ahí tenemos todo el periodo de la violencia, viene el periodo del general Rojas Pinilla, ¿no es cierto? Y ahí los partidos políticos pierden todo juego. Rojas Pinilla viene con como una alternativa absolutamente válida de poder, con unos resultados que deja por fuera a los partidos políticos, con algunos vasos de comunicación con los diferentes líderes de los partidos políticos, pero en general los deja por fuera. ¿Eso qué implica? Por supuesto que los partidos políticos tradicionales se unan, establezcan unas reglas del juego y se promueve el Frente Nacional. Ese Frente Nacional tiene una doble lectura. Por un lado, el Frente Nacional permite que exista la paridad, es decir, la división del Estado entre dos, una parte para los liberales, otra parte para los conservadores, y la alternancia, es decir, cada 4 años un partido asume la presidencia. Eso, por supuesto, digamos que le da a los partidos, le da cierta tranquilidad en el ejercicio del poder político. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa y cuál es la lectura contraria a esto? Que los partidos políticos se empiezan a burocratizar de tal suerte que al estar fortalecidos en su aparato burocrático y en sus élites, olvidan también el trabajo con las bases. Esto en un contexto en donde hay movimientos de izquierda, y estos movimientos de izquierda son principalmente cooptados por el Partido Liberal. Y es una realidad a lo largo de la historia, los movimientos de izquierda son cooptados paulatinamente por los movimientos, por el Partido Liberal. Entonces, todo eso contribuye a que se mantenga ese bipartidismo. Ese bipartidismo, por supuesto, va también en el contexto de la aparición de unas guerrillas y en el debilitamiento de los lazos en algunas regiones donde hay un predominio rural de los partidos tradicionales. Se viene todo el proceso de paz con algunos grupos guerrilleros y se viene una reformulación de lo que era la Constitución de 1886 a través del movimiento de la Séptima Papeleta, en donde el presidente Gaviria acepta, ¿no es cierto?, que se lleve a cabo esa convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente liderada por estudiantes principalmente de la Universidad Externado y algunos de la Javeriana, y llegamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Esas elecciones, por favor la siguiente, esas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, como lo ven ustedes ahí, nos plantean lo que sería el futuro del sistema de partidos político colombiano. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos que, por un lado,
el partido tradicional, uno de los partidos tradicionales como el Partido Conservador, se fragmenta, ¿de acuerdo? Y cuando digo que se fragmenta es que de él surgen diferentes liderazgos que adicionalmente plantean o proponen una personería jurídica diferente a la del Partido Conservador. Entonces seríamos el Movimiento de Salvación Nacional, por ejemplo, de Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, ese fraccionamiento del Partido Conservador va a pasar con el Partido Conservador y con el Partido Liberal durante toda la década del 90. Y ahorita lo vamos a ver. Por el lado del Partido Liberal, ¿qué encontramos? Encontramos la multiplicación de listas. Cuando se tienen todas estas elecciones, lo que dice el expresidente Alfonso López es, pues no presentemos una lista única, sino que presentemos diversas listas. Y entonces, ahorita vamos a ver cuál es la implicación de esto que se denominó en su momento la Operación Avispa. Y adicionalmente tenemos la aparición de otros partidos políticos. Ahí está la Unión, por favor, la Unión Cristiana, la Unión Patriótica y la Alianza Democrática de M19. Entonces, tenemos tres elementos que van a marcar el accionar de los partidos políticos durante la década del 90. Diversos partidos diferentes a los tradicionales, diversos partidos con un origen en los partidos tradicionales y la Operación Avispa como estrategia para acceder al ejercicio del poder político, principalmente en el Congreso de la República y en aquellos cargos que son plurinominales. Siguiente, por favor. Entonces, todo este sistema de partidos se da en un contexto en donde, como les decía hace un rato, se evidencia una crisis de legitimidad de los partidos políticos. Tenemos encuestas del 93 al 98 en las que oscilan entre el 2% y el 15% de apoyo a los partidos políticos. El presidente Samper fue uno de los primeros que llamó la atención de este tipo de ejercicios en donde la confianza de los ciudadanos por los partidos políticos y por el mismo Congreso, miren el Congreso, entre el 4 y el 22%. Y si nos vamos a hoy, las cifras son igualmente espeluznantes. Entonces tenemos también unos grados de deslegitimidad y ahorita vamos a ver algo que es bien interesante. Políticos. Los partidos políticos en la Constitución de 1886 no aparecían por ningún lado. Era un derecho la libre asociación, pero los partidos políticos como tal no estaban incluidos en la Constitución política. Hasta 1985, con la Ley 58, se establece la existencia de los partidos políticos. Con la Constitución de 1991 se le da fuerza, se constitucionalizan los partidos políticos y adicionalmente se reglamentan vía ley estatutaria con la Ley 130 de 1994 y ahí se da el marco institucional en el cual los partidos políticos pueden funcionar. ¿Para eso qué se establece? Se establecían, para que los partidos políticos existieran, se establecían 50.000 firmas, eran necesarias. Yo no sé, de pronto las personas más contemporáneas o mayores que yo se acuerdan, pero en los centros comerciales de Bogotá ya había empresas dedicadas a recoger firmas para crear partidos políticos.
Entonces iban con el formulario que les entregaba la registraduría y recogían las 50.000 firmas. ¿Cuáles eran los otros requisitos legales? Presentar un himno, presentar unos estatutos, en fin. Todo eso, ¿por qué? Porque resulta que a un partido político se le daba, con personería jurídica reconocida, se le daba financiación tanto al partido como a sus campañas electorales. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense ustedes el negocio tan bueno que era montar un partido político. Y adicionalmente usted no tenía que depender del centro, usted no tenía que depender del jefe que estaba en Bogotá del partido político, sino que si usted ya se había hecho contar en las urnas y tenía un número importante de votos, pues no había algo más fácil que montar un partido político. Miren, acá en Bogotá hubo Moreno de Caro. Moreno de Caro alcanzó a tener 3 partidos al tiempo. Dejen jugar al Moreno, Seguridad o Participación Ciudadana y otro partido que se me olvida. Esos partidos todos quedaban ahí en la esquina de la 36 con séptima en el Parque Nacional. Entonces ahí uno empieza a entender la dimensión de qué era lo que estaba pasando. Era absolutamente rentable. ¿Y era rentable por qué? Porque me permite a mí tener autonomía frente a los líderes que además están en Bogotá y que no me respetan y que de pronto no me dan aval o que no tratan bien a mi gente. Entonces, los partidos políticos se fueron minando, la gente con unas reglas muy fáciles fue buscando, por supuesto, nuevas formas de acceder al poder político y esas nuevas formas, ¿cuál era la particularidad? Que eran propias y de eso se pegaron. Y había, si ven en la tabla de abajo, el número de partidos políticos que avalaron candidatos. En el Senado de la República pasamos del 91, de tener 23, al 2002 a tener 62 partidos políticos. Y de esos 62 partidos políticos viene adicionalmente el tema de las listas. Entonces, ¿cómo funcionaba el tema de las listas? Resulta que nosotros podíamos votar por una lista o por una lista de un partido determinado, pero ese partido no presentaba una lista única. ¿Aquí qué hago? Listo, gracias. Entonces, el partido político no presentaba una sola lista, una lista única. El partido político presentaba muchas listas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso le garantizaba, digamos, sumar diferentes votos que al final le permitiera tener una mayor representación política. Hoy en día eso cambió, ahorita lo vamos a ver, pero lo que teníamos en ese entonces era un partido político para 100 senadores, avalaba 200 listas. ¿Qué era lo que había detrás de eso? Que la lista al final no era una lista de partido. Entonces, de esas 200 listas, no necesariamente, entonces, ¿cómo era el ejercicio? Si yo quiero presentarme al Congreso, al Senado de la República, yo me acercaba a un partido político y solicitaba el aval. El partido político entregaba avales a diestra y siniestra. Yo le decía al partido político que era, o sea, bajo juramento decía, yo hago parte de su partido político, el partido político en realidad no le importaba mayor cosa si yo lo juraba o no, sino que me daba el aval. Y ahorita vemos por qué, porque es que con mis votos al partido también se le daba una reposición por voto válido. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ahí hay varios juegos que uno empieza a ver. Entonces, ¿qué pasaba? Yo era el cabeza de lista, pero el partido político no se tomaba la molestia de preguntar quién era mi segundo en la lista, quién era el tercero en la lista, quién era el cuarto en la lista. Entonces, había en algunos casos, no digo que en todos,
en algunos casos había una negociación interna del orden de la lista. Entonces, yo soy el primero, soy el importante, tengo algunos votos, tengo reconocimiento, yo voy y pido el aval. Pero el segundo no necesariamente era del partido. El segundo era una persona que ponía el billete. Y el tercero era el que ponía las camisas. Y el cuarto era el que ponía el del transporte. Y las negociaciones tendían a ser así. Entonces, si ustedes ven ejercicios como el de Yidis Medina. Yidis Medina llega al Congreso de la República en la lista de Mateus, que es conservador, pero Yidis tenía un origen liberal. Entonces, en realidad, digamos, el tema ideológico, programático, se fue difuminando, no interesaba tanto, era más importante garantizar el aval y que ese aval además me permitiera a mí negociar con otros de la lista. Y las negociaciones, porque además así se fue esclareciendo con el tiempo, las negociaciones eran tan fuertes que se negociaba incluso el periodo de tiempo que iba a durar cada uno en el Congreso. Entonces yo duro un año, el siguiente el otro año, el otro dura 6 meses, el otro dura 6 meses y así sucesivamente se iban negociando los tiempos. Entonces, digamos que el tema fue tan crítico que en el Congreso de 2002 a 2006, por el Congreso de la República, que estaba representado por 102 senadores y 163 representantes a la Cámara, alcanzaban a pasar, estamos hablando de 265 personas en el Congreso, en eso que está aquí abajo. Y por ahí alcanzaban a pasar cerca de 1000 congresistas. ¿Por qué? Porque por esas negociaciones, porque el primero le decía, ya le toca la palomita a usted, ahora viene usted, y entonces se iban cediendo los puestos, en algunos casos por supuesto por deceso, por diferentes razones, pues las personas no continuaban en su cargo, pero en su mayoría había un ejercicio de negociación que adicionalmente era confrontativo ¿en qué? En los temas programáticos ideológicos. Entonces, el congresista que en algún momento estaba planteando, voy a poner un ejemplo traído de los cabellos, que estaba planteando una posición en contra del matrimonio igualitario, el que lo sucedía apoyaba el matrimonio igualitario. Entonces, fíjese que todo ese tipo de maniobras son las que empezamos a ver en toda la década del 90 y que prenden las alertas en el sistema político colombiano. Y esas alertas son ¿qué vamos a hacer? Entonces, para eso, los diferentes gobiernos promovieron reformas. No habíamos terminado de olfatear qué era eso de la nueva constitución política, de la constitución política de 1991, cuando ya, por ejemplo, en el gobierno del doctor Samper, ya se estaba planteando un grupo de estudio, análisis para la reforma de los partidos políticos. Y entonces fue un grupo que invitó a diferentes académicos para que pensaran cómo se iba a reformar y cómo se iban a fortalecer a los partidos políticos. Esto es en 1994. O sea, llevamos 2 años larguitos de constitución política y ya nos estamos preguntando cómo vamos a fortalecer a los partidos. Después viene el gobierno de Pastrana. Durante el gobierno de Pastrana lo que se hizo fue contratar a una consultoría con unos académicos internacionales, todos ellos muy reputados en temas de partidos, elecciones, sistemas electorales, y se les pagó una buena plata, y ellos entregaron un documento al Ministerio del Interior en donde decía varias cosas. Primero, que Colombia tenía el sistema de partidos más fragmentado del mundo, siguiendo también la línea de Eduardo Pizarro León Gómez, que planteaba que lo que había en Colombia eran microempresas electorales. ¿De acuerdo? Y entonces se hace
esa consultoría se entrega el documento final, se presenta al Congreso, se empieza a discutir y al final, si mi memoria no falla, creo que fue con el senador Lorenzo Muelas, que le votó negativo y esa reforma se cayó. Después viene la presidencia de Álvaro Uribe y durante la presidencia de Álvaro Uribe, Valencia Cosio exclama algo que fue definitivo y dijo, o cambiamos o nos cambian. Y eso era absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque ya la ciudadanía definitivamente no estaba confiando en los partidos políticos. ¿Qué hace Valencia Cosio? El Partido Conservador, después se suman los liberales, después se suma el Polo Democrático. ¿Qué hacen ellos? Promueven la legislación a partir de la consultoría que se había hecho durante el gobierno de Pastrana. Se empiezan a discutir diferentes aspectos de la reforma política que tienen que ver principalmente con el sistema electoral. Y esta reforma política es aprobada en 2003. Su primera aplicación sería para las elecciones subnacionales, locales, municipales, distritales, departamentales que se realizaron en ese año. Una anécdota aquí muy rápida. ¿Qué pasó con esa legislación? Resulta que aquí los legisladores hicieron el acto legislativo 01/2003 y dijeron, nosotros hacemos esta modificación, pero nosotros no vamos a reglamentar cómo va a funcionar. En ese entonces yo trabajaba en el Consejo Nacional Electoral y nos tocó salir a corriendo a ver cómo hacíamos eso. Y entonces, pues básicamente el Consejo Nacional Electoral se tomó unas atribuciones que no le competen y sacó el reglamento 01/2003. Y en ese reglamento se establecieron cómo se iban a conformar las listas, es decir, se reglamentó toda la reforma política que se había hecho en el Congreso de la República. Entonces, ahí llegamos a esa reforma de 2003, ¿no es cierto?, en donde se reforma principalmente el sistema electoral. Y ya vamos a ver qué implicaciones tiene el sistema electoral en el sistema de partidos. ¿Qué es el sistema electoral? Hoy en día se sigue discutiendo el sistema electoral, pero yo voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros de todo lo que les acabo de plantear? Estamos hablando de propuestas de reforma del gobierno Samper, gobierno Pastrana, gobierno Uribe y gobierno Santos. ¿Y qué es lo que nos ha quedado de eso? Básicamente que vía reforma a la Constitución política, reglamentación, vía ley, si nosotros no cambiamos los ejercicios de cultura política, básicamente nosotros podemos reformar la Constitución las veces que queramos. La reformamos en 2003. La reformamos sustancialmente en el 90. La reformamos en 2003 para establecer unos nuevos mecanismos para los partidos y las elecciones. La reformamos en 2009 y seguimos teniendo la misma crisis de legitimidad. Entonces la pregunta es, aquí esto se trata de reformar la Constitución política, se trata de sacar leyes. Yo creo que eso va más allá. Yo creo que hay un tema de cultura ciudadana. Cuando nosotros nos preguntamos si el tema es de reformas y empezamos a ver hace 2 años, el año pasado, una tendencia que además ha sido global, que es la tendencia de los indignados. Y entonces acá tuvimos a los indignados principalmente en Boyacá. Y entonces, fíjense que al final lo que se está evidenciando es que por las vías de hecho, en un marco legal, pues se obtienen mejores resultados que recurriendo a
unos representantes que se supone están representando mis intereses. Entonces, todos esos temas van concatenados. Nosotros acá, entonces, empezamos a pensar continuamente cómo hacemos para que el sistema electoral sea más representativo, cómo hacemos para que el sistema electoral permita que no haya corrupción. Yo creo que el camino no es por ahí, pero bueno, ese es el camino que hemos recorrido. Entonces veamos, el sistema electoral es un mecanismo institucional, es una regla del juego que se establece principalmente en la Constitución y que se reglamenta vía, en algunos casos, leyes. ¿De acuerdo? Ese mecanismo institucional permite que se traduzcan los votos en escaños, en aquellos casos cuando estamos eligiendo al Congreso, a la Asamblea Departamental, al Consejo Municipal o Distrital, o en cargos uninominales o puestos, como es el caso de la fórmula presidencial, la gobernación, el alcalde municipal y el alcalde distrital. ¿De acuerdo? Ese es el sistema electoral. ¿Cuáles son los elementos del sistema electoral? Acá en la Constitución del 90 se estableció que el Senado de la República iba a tener una circunscripción nacional en la cual se elegirían 100 senadores a nivel nacional y 2 senadores para la comunidades indígenas. ¿De acuerdo? Para el resto del país se estableció un criterio territorial poblacional. ¿Cómo es eso? Para establecer cuántas curules le corresponden a un departamento, se estableció que serían 2 curules para cada departamento, más una curul por cada 250.000 habitantes, más otra curul por cada 125.000 habitantes que hubiera en exceso sobre esos 250. ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Si tenemos un departamento con 500.000 habitantes, ¿no es cierto? Entonces tenemos 2, porque todos los departamentos y el distrito capital tienen una curul, ¿de acuerdo? 1 por cada 250.000 habitantes, ¿ya? Otro por 125.000 en exceso sobre esos 250.000, o sea, ahí ya estamos hablando de 375.000 habitantes. Y como nos quedan otros 125.000 que completan los 500.000, tendríamos otro. Entonces ahí ese departamento de 500.000 habitantes tendría 5 curules. ¿Ya? Esa es, digamos, como la forma que se estableció y que está en la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? Aquí viene un tema para discutir respecto a ese ejercicio de la representación. Y es que si nosotros hacemos cálculos, a Bogotá hoy en día le corresponden solo a Bogotá, le corresponderían aproximadamente 150 representantes a la Cámara. Y el Congreso de la República, la Cámara de Representantes, el crecimiento sería exponencial. Entonces ahí vienen diferentes ejercicios que también uno se pregunta, y es, estamos ante un caso de subrepresentación, infrarrepresentación de los grandes departamentos o centros que han además que sirven como centros en donde llegan las personas desplazadas. Entonces son temas que hay que empezar a discutir. El presidente Álvaro Uribe Vélez intentó hacer en su referendo, intentó meter una fórmula matemática para evitar que cuando se haga de nuevo el censo poblacional y quede validado y quede ratificado por el presidente de la República, el Congreso no incremente. Lo que pasa es que Uribe Vélez, cuando presentó esa propuesta en el Congreso de la República, más o menos decía así,
cada departamento tendrá 2 representantes a la Cámara, más el punto 18 por 0,20 por 3.1416 elevado al cuadrado menos la raíz cúbica, y entonces era algo que la gente no entendía. Entonces, resultado de la operación, mantenemos lo mismo que veníamos desde el 86, que se ratificó en el 91, que es un tema poblacional para la representación en la Cámara. Para el Senado sí se modificó y pasamos de esa misma fórmula a una fórmula nacional, en donde, según se planteaba en ese momento, lo que se buscaba era fortalecer los liderazgos políticos nacionales. ¿Para qué? Pues para que unas élites llegaran a la presidencia de la República seguramente, porque no era para nada más. Entonces, ese es uno de los temas que tenemos que ver en la circunscripción electoral. El otro elemento es la fórmula electoral. La fórmula electoral es una fórmula matemática que permite que los votos se traduzcan en escaños. Ahorita también la vamos a ver en el caso colombiano, porque adicionalmente esa fórmula electoral tiene o puede conducir a dos temas: o que se amplíe la representación, y castigando además a los que sacan más votos, o que no se castigue, sino que se premie a aquellos que sacan más votos, que es lo que tenemos hoy en día. El otro elemento es el tipo de lista. Eso lo estamos discutiendo actualmente. Para el gobierno, en su reforma de equilibrio de poderes, las listas van a quedar sin voto preferente. ¿Qué pasó en el 2003? Resultado de eso que les conté hace un rato, de Andrés Pastrana y su consultoría internacional, se estableció que los partidos podían optar por voto preferente o sin voto preferente. ¿De acuerdo? Y ya vamos a ver también ese elemento. Y finalmente se estableció un umbral, o el sistema electoral uno de sus elementos es el umbral electoral. El umbral electoral básicamente es el mínimo de votos que requiere un partido político para ingresar o hacer parte de la repartición de las curules. El que no lo obtiene, pues no pasa a repartición de curules. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tema bien interesante que se incluyó a partir de 2003. Antes no lo teníamos. Antes teníamos un umbral natural que era lo que daba el cociente político, pero hoy en día tenemos un umbral legal, es decir, una barrera legal, es decir, está consagrado en una norma y la norma establece un porcentaje. ¿Cuáles fueron los resultados? En materia, por ejemplo, de personería jurídica, lo veíamos antes. En el 91 tuvimos 23 partidos al Senado de la República. Esos partidos ascendieron a 62 en el 2002. En el 2006, vía reforma, bajó a 20. De esos 20, 10 quedaron con personería jurídica. ¿Por qué? Porque se estableció el umbral del 2% en 2003, del 2%. Y entonces, ese 2% solo lo alcanzaron 10 partidos. ¿De acuerdo? En 2006, a esos 10 partidos surgieron otros partidos. ¿Cómo surgen esos otros partidos? Recogen firmas y presentan candidatos. Pero para obtener la personería jurídica tienen que obtener el 2% de la votación a nivel nacional. Bien sea en Senado de la República o la sumatoria de sus diferentes candidatos, listas para Cámara de Representantes en el ámbito nacional. Entonces, el que suma ese 2% obtiene la personería jurídica o mantiene la personería jurídica. En 2010 se presentaron 14 partidos políticos. ¿Cuántos quedaron? Quedaron 10. Y en 2014 se incrementó el umbral electoral y pasó de 2% a 3%. Entonces
Entonces yo no sé si ustedes se acuerdan, el movimiento Mira, que es un movimiento que venía con personería jurídica, alcanzó a obtener el 2,57% de los votos. Eso no alcanzaba para mantener la personería jurídica. ¿De acuerdo? Ahí está en la discusión de si les queda o no la personería jurídica. Cada rato dicen que sí, que se la van a dar, que le van a respetar la personería jurídica, pero pues después terminan reculando la decisión. ¿Qué es lo interesante de esto? Fíjese que en este caso, una reforma política, una reforma a uno de los elementos del sistema político, sí tuvo un efecto. Y es que cuando Valencia Cosio dijo o cambiamos o nos cambian, también estaba planteando o dejamos de ser 62 y nos volvemos menos, o vamos a seguir con problemas. Y entonces, con este umbral electoral, se disminuyó el número de partidos políticos con personería jurídica. Y entonces aquí viene una discusión, y es el tema de la representatividad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener 62 partidos políticos, y es probable que esos 62 partidos políticos terminen representando unas tendencias totalmente diferentes en el país. Después pasamos a 10, a 14 partidos, a 9 partidos, y entonces decimos, bueno, pero entonces ya no hay tanta representatividad, o se puede dar esa discusión. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo interesante de esto? Si ustedes ven el origen, por ejemplo, del polo democrático, el polo democrático también responde a este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque el polo democrático, cada una de las vertientes del polo democrático, por ejemplo, el MOIR de Robledo, no sumaba el 2% exigido en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Les tocó sumarse. ¿Y cuál ha sido el resultado también de todo esto? Que es en donde se ve el efecto de este tipo de reformas al interior de los partidos políticos. El efecto básicamente es que vemos al Polo Democrático, al igual que otros partidos, pero en el Polo Democrático hay unas tendencias claramente definidas, diferentes, que muchas veces generan una crisis de gobernabilidad al interior del mismo partido. Entonces, fíjense que por un lado pone a todos a hablar un mismo lenguaje, pero un mismo lenguaje que muchas veces nosotros creemos, porque es que el polo es la izquierda, pero es que la izquierda tiene diferentes matices. Y entonces meten, vámonos para el otro lado, meten al Partido Conservador, en donde también, aunque uno no lo crea, hay diferentes matices. Entonces en el Partido Conservador está la ultraderecha y hay otra gente, digamos, un poco más progresista. Entonces, fíjese que ahí hay unos temas que nos dan a entender que este tipo de reformas tienen unos efectos y unos efectos que tenemos que ir analizando, que tenemos que ir perfeccionando, pero que también no podemos seguir alimentando vía reforma política. O sea, aquí hay una exigencia mayor y una exigencia de cultura, no solo de cultura democrática de las bases de los ciudadanos, sino cultura democrática también de las élites partidistas, que creo que en este país hace mucha falta. Esto no está funcionando. No. Entonces vamos a la fórmula electoral, que es el otro gran cambio que teníamos. La fórmula electoral es el procedimiento matemático por medio del cual
los votos se traducen en escaños. Antes de 2003, nosotros tuvimos un sistema que era conocido como el sistema Hare o de quociente y mayores residuos. ¿En qué consistía esto? Por un lado, teníamos que identificar cuál era el quociente electoral. ¿Cómo hacíamos eso? El total de votos válidos dividido el número de curules a proveer. En el caso, en este ejemplo, tenemos 180 total votos válidos. Esos votos válidos, ¿qué se suman en los votos válidos? ¿Cuáles son los votos válidos? Son los votos que le damos a un partido político más el voto en blanco. ¿De acuerdo? El voto en blanco es un voto válido. Y es válido además porque tiene un efecto político. ¿De acuerdo? Entonces, el total de votos válidos era 180. A esos 180, como tenemos 6 curules, lo dividimos 180 entre 6. Eso nos da 30. De ahí empezamos a repartir las curules. Aquel partido que obtuvo 70 votos, entonces dividimos 70 entre 30 y nos da que tenemos 2 curules por quociente y nos sobran 10 votos. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Si alguien no me está siguiendo, levante la mano y diga, me perdí. ¿Se perdió? Listo. Sacamos el quociente. Nos da 30. ¿Cómo utilizamos el quociente? Los votos de cada partido los dividimos entre 30. En el caso del partido rojo, dividimos 70 entre 30 y eso nos da 2. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos da eso? Nos daría 30 por 2, nos da 60. ¿Ya? Es decir que tengo 10 votos adicionales que vamos a ver si los puedo utilizar como mayor residuo. En el caso del partido azul, tengo 20, no me alcanza para recibir por quociente. En el caso del partido verde, tengo 60, me alcanza para 2 exacticos. En el caso del partido fucsia, tengo 25, no me alcanza por quociente. Entonces, ¿yo qué hago? Empiezo. Como con el 70 di 2 y me sobran 10 votos, entonces, ¿cuál es el mayor residuo? ¿10, 25 o 20? 25. Entonces al de 25 le doy una curul. ¿Cuál es de mayor residuo? ¿El de 20 o el de 10? El de 20. Al de 20 le doy una curul por mayor residuo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que las 6 curules se reparten para todos los partidos políticos. ¿Ya? Eso era lo que teníamos antes. ¿Qué es lo que está beneficiando este modelo? Este modelo beneficia que todos tienen participación política, que todos pueden acceder al ejercicio de la participación política. Siguiente, por favor. Después de 2003 se estableció el sistema DONT o DEHONT, que es este sistema. Para el caso del Senado de la República, por ejemplo, tenemos 180 votos, 6 curules a proveer y el umbral, por ejemplo, para 2014 es del 3%. ¿Qué quiere decir eso? Que quien haya obtenido 5.4 votos o más puede acceder a la repartición de curules. ¿Ya? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la repartición? Yo tengo acá los votos de cada partido. Hasta aquí. Estos son votos en blanco. Divido los votos de cada partido que superaron el umbral electoral, en este caso 5.4, es decir, todos superaron el umbral electoral. Divido entre el número de curules a proveer. Acuérdense que eran 6 curules.
Entonces divido 70 entre 1, 70 entre 2, 70 entre 3, 70 entre 4, 70 entre 5, 70 entre 6 y así con cada una de las votaciones de cada uno de los partidos. Es importante aquí que es un error y ¿por qué esto es importante? Porque entre otras cosas muchos de ustedes van a ser jurados electorales. Entonces es necesario tener claro cómo funciona la dinámica de esto. Nosotros dividimos siempre los votos de cada uno de los partidos entre 1, entre 2, entre 3. No es que sea 70 entre 1, 70 entre 2, 35 entre 3, eso no. El ejercicio es el total de votos entre cada uno de los números naturales consecutivos dividido y eso nos da todos estos números de acá. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos para repartir las curules? Empezamos del mayor a menor. El mayor, 70. El siguiente, 60. El siguiente, 35. El siguiente, 30, 25 y 23. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que aquí tenemos que al partido rojo, que en el anterior le correspondieron 2 curules, ahora le corresponden 3. Que al partido azul, que en el anterior le correspondió 1 curul, ahora no le corresponde nada. En el siguiente, en el verde le correspondieron 2, ahora le siguen correspondiendo 2, y al fucsia le correspondía 1 y tiene 1. ¿De acuerdo? El castigado aquí fue el partido azul. Entonces, básicamente lo que buscó la reforma al sistema fue fortalecer a los partidos y generar una mayor reciprocidad entre el número de votos obtenidos por un partido y el número de curules que tenía. Entonces, en las elecciones de 2006, Germán Vargas Lleras fue el gran elector. Germán Vargas sacó 500.000 votos. Y esos 500.000 votos le sirvieron para entrar a él y al segundo de la lista. Y por allá, por allá el líder de un departamento que tenía 20.000 votos, entró él. Entonces fíjese la diferencia tan grande que había en el anterior sistema. En el anterior sistema, si usted sacaba 500.000 votos, entraban 2 personas y el que sacaba 20.000 votos entraba una persona. Entonces, digamos, no había una ponderación, no había un equilibrio entre una y otra. Por eso se estableció este mecanismo, que es un mecanismo que tiende a premiar más a aquellos partidos que son fuertes. Entonces ahí viene toda la discusión. ¿Qué es preferible? ¿Premiar a estos partidos que son fuertes por encima de la representación política de actores que seguramente antes no iban a poder acceder al poder político? Esas son discusiones que le plantean a uno la reforma electoral y que nosotros debemos tener en cuenta. El tipo de listas. Desde 2003 se establecieron las listas únicas. Recuerden ustedes que, como les decía, antes un partido político para 100 curules del Senado podía presentar 100 listas, que a su vez cada una de esas listas tenía 5 miembros de la lista, es decir, un solo partido tenía 500 candidatos para el Senado de la República, por ejemplo. Eso cambió, se establecieron las listas únicas y hoy en día las listas pueden ser igual o menores al número de curules a proveer. Es decir, para el Senado de la República, que son 100, los partidos pueden presentar 100 candidatos en su lista única, 99 o 2. ¿Ya? Esos son los cambios que tiene el tipo de lista. Y estas pueden ser listas con voto preferente o listas sin voto preferente. El tema del voto preferente yo se los mencionaba hace un rato.
el voto preferente fue algo que introdujo Fernando Londoño como ministro del Interior en la discusión de la reforma política 2003, acompañado por todos los partidos políticos, y es que en 2003 el legislador quería establecer que todos los partidos políticos fueran con listas cerradas y bloqueadas. ¿Ustedes tienen claro cómo fue la lista de Uribe Vélez las pasadas elecciones a Congreso? O sea, usted votaba por la lista y ya Uribe Vélez encabezaba y uno no podía decir, no, es que yo quiero votar por la número 10 de la lista, sino que uno votaba en bloque. Eso se lo querían establecer a todos los partidos políticos. Sin embargo, la discusión que se dio en su momento, que fue impulsada, como les digo, por Fernando Londoño y por diferentes partidos, incluido el Polo Democrático, fue establezcamos un voto preferente. Ese voto preferente es o implica que el partido le da a cada elector un orden de una lista. Dice del 1 al 100 y este es el orden. Sin discriminar que el 100 sea peor que el primero o que el 50, sino del 1 al 100. Ahí se rasgan las vestiduras por ese orden de la lista, principalmente por un tema de posición en el tarjetón electoral. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, en el Partido Liberal, por ejemplo, hubo unos desacuerdos muy grandes, sobre todo con la cabeza de lista versus Juan Manuel Galán. Entonces Juan Manuel Galán decía que él quería ser el número 1, pero pusieron creo que a la señora exfiscal general de la Nación, a Vivian Morales, la pusieron a encabezar esa lista, pero entonces dijo, si no me dan el número 1, entonces deme el número 100, porque pues de acuerdo a los cálculos que ellos hacen, eso le permite una mayor recordación al elector en el momento en que va a votar. Entonces, ese voto preferente, el partido le dice, este es mi listado. Entonces, cuando yo llego a la urna, pues eso va cambiando. Entonces, yo tengo a los partidos políticos acá arriba y acá abajo del 1 al 100. Entonces, ¿cuál es el voto válido ahí? Yo voto por un partido político y si quiero, puedo votar por uno de los candidatos de ese partido político. ¿Cuál es uno de los graves problemas que ha tenido en los últimos años, después de la reforma de 2003, los jurados electorales? Pedagogía electoral. ¿Por qué la pedagogía electoral? Porque la pedagogía electoral es más o menos, la registraduría le dice a funcionarios de universidades, de diferentes empresas, incluso ya van involucrando a personas cercanas a partidos políticos, les dice, ustedes tienen que ser jurados de votación. ¿Cuál es la primera reacción de un jurado de votación? Claro, a la gente le da pereza y la gente no le gusta, porque además sabe que tiene que estar ese domingo desde las 6 de la mañana incluso hasta las 10 o más tarde. Entonces a la gente no le gusta. Para eso los citan en corferias o en diferentes partes para darles una capacitación que además dura 1 hora. Entonces la gente ya llega predispuesta, con mamera, llega diciendo como, o sea, llega con una carga negativa muy fuerte. No le para bolas a la capacitación. Y cuando le toca revisar los votos, si ustedes ven el número o los porcentajes de votos anulados en las últimas elecciones después de 2003, no es que sea mucho, pero ya ahí está, en algunas circunscripciones, está entre el 5 y el 8%. Eso es importante. Adicionalmente, entonces, ¿por qué la gente anula los votos? Porque marcó un partido y no marcó un candidato.
Y no, ese es un voto válido. O porque marcó un partido y marcó varios de acá, varios candidatos. Entonces, ¿qué es lo que dice la registraduría? Lo que está claro cuando se marcan varios candidatos abajo es que la opción del elector era darle el voto a ese partido. Entonces el voto se le carga a ese partido. Distinto es si el elector marca dos partidos, porque ahí uno no sabe a quién le está dando el voto. ¿Ya? Entonces, es un tema de interpretación también, de tomar decisiones de personas que no están interesadas en eso y que terminan anulando los votos. Entonces es importante que nosotros tengamos presente cuáles son los votos válidos. Los votos válidos es, o por ejemplo, cuando se marca a un partido y el voto en blanco. Eso ya es un voto invalidado, un voto nulo. ¿Por qué? Porque ahí está manifestando una doble opción política. ¿Cuántos votos tiene el ciudadano? El ciudadano tiene un voto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento de votar por una lista, puede dividir su voto o dárselo exclusivamente al partido o dárselo al partido y a una de las personas del partido. Y ahí hay que tener en cuenta varias cosas. Si ustedes van a ser jurados de votación, ustedes, si la persona le dio el voto al partido y el voto a este candidato, no es que hayan dos votos para ese partido, ¿de acuerdo? Sino que hay un voto para el partido, para un candidato de ese partido, y se suma uno. Pero en Colombia, cada uno de nosotros tiene un voto para cada elección. Entonces, eso también es importante porque muchas veces nosotros o los vecinos o los de la mesa de votación pues tienden a tener ese tipo de equivocaciones, que son equivocaciones pues no creo que sean necesariamente por favorecer a un partido político, pero que si se dan pues uno puede corregirlo. En materia de partidos políticos, el funcionamiento también vía reforma política ha ido cambiando y tiene unos resultados en algunos casos positivos. En 2009, con la ley 1475, se estableció la ley de cuota para las mujeres, del 30% para las listas. ¿Qué es lo que pasa? Que pusieron a correr a todos los partidos políticos a buscar mujeres para las elecciones de 2010. Y se generó, y lo digo con el mayor respeto, se generaron las listas de relleno. Y es que buscaban, como tenían que cumplir con el 30%, buscaban a las mujeres, les decía, venga, deme su nombre e inscríbase aquí como candidata para cumplir. Pero no había un ejercicio real de estas son mujeres que están participando en política, que llevan tanta trayectoria en el partido político y entonces invitémoslas a participar. No lo digo en todos los casos, pero en gran parte de los casos sí sucedió eso. Tuvimos unas mujeres que participaron como cuotas, pero como relleno de listas. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso ustedes lo pueden buscar en internet, pueden buscar cómo hicieron los diferentes partidos políticos, pueden hablar con los políticos y la mayoría se guió por ese tipo de prácticas. ¿Qué es lo interesante de esto? Y aquí viene, digamos, la cara contraria de lo que yo les he planteado de una reforma y cuáles son sus efectos de cambio en un sistema. Lo bueno de esto es que si ustedes ven el Congreso actual, el 30% son mujeres. Entonces, este tipo de discriminación positiva sí termina teniendo unos efectos importantes. Caso contrario es, por ejemplo, el de las curules para las
de las curules para los afrocolombianos o negritudes, cuyo resultado fue lo que nosotros vimos en las pasadas elecciones, en donde los representantes no eran afro. Entonces, fíjense que los ejercicios de discriminación positiva son positivos efectivamente para ir modificando el chip que tiene cada uno de nosotros, porque esta es una sociedad difícil y es una sociedad que se ha negado a diferentes transformaciones, pero es una sociedad que cada vez se va abriendo a esas transformaciones necesarias que no solo implican mantener un mejor estado, sino también que se van amoldando a unas no solo exigencias, sino también unas transformaciones sociales internacionales. Y eso es lo interesante. ¿Qué más se estableció? Se estableció la silla vacía. ¿Recuerdan por qué eso de la silla vacía? Por un tema lamentable que fue la parapolítica. Y entonces en la parapolítica tuvimos, así como tuvimos una denominada narcodemocracia, 80, 90, pues la parapolítica fue el ejercicio de los paramilitares cooptando gran parte del Congreso de la República. Acá vinieron y dijeron que eran dueños del 30% del Congreso. Y tal parece por las decisiones judiciales que así era. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se establece la silla vacía para aquellos que han sido condenados y deja al partido político sin una curul. ¿Y esto qué plantea? Esto le está exigiendo responsabilidad política a los partidos políticos. Le está diciendo a los partidos políticos, ustedes de entrada tienen que averiguar los antecedentes y tienen que saber algo de aquellos que ustedes están avalando. Por ejemplo, para promover transparencia y responsabilidad, la Presidencia de la República, vía la ventanilla única para partidos políticos desde las elecciones anteriores, permite que los partidos políticos envíen, por el Ministerio del Interior, envíen el listado de sus candidatos y se les devuelve un informe en donde se les explica cuáles son los antecedentes disciplinarios, los antecedentes judiciales y las investigaciones que tiene en curso un congresista o aquel que van a avalar. Eso es una discusión muy complicada. Es una discusión porque si a alguien no lo han condenado, ¿por qué usted le van a quitar el derecho a su ejercicio político para presentarse como candidato? Pero lo que también se ha ido evidenciando en los diferentes casos es que, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la MOE. La MOE es la Misión de Observación Electoral. Y la MOE hace seguimiento a los procesos electorales. Y la MOE dice, oiga, pilas porque en tal municipio se incrementó el número de cédulas y entonces tenemos, por ejemplo, por ahorita las elecciones que son municipales, departamentales, si usted no vive en el municipio o si usted no ejerce una labor económica en ese municipio y está votando en ese municipio, podría estar incurso en un delito, que es transhumancia electoral. ¿De acuerdo? Entonces, la MOE empieza a llamar la atención de las autoridades nacionales y dice, cuidado que en tal municipio la inscripción de cédula ya pasa el 20%. Y entonces, ¿cómo así que en este municipio que antes votaban? Ojo, porque es que en este país hay municipios en donde las elecciones se definen por 2 votos o por 1 voto. Aquí hay municipios que son chiquitos, que además tienen baja participación y que las elecciones, entonces ¿qué hacen? Traen gente de otro municipio, del municipio aledaño,
compran sus votos y los ponen a votar en ese municipio. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que tener muy presente es que todo ese ejercicio no le correspondía, de responsabilidad no le correspondía en nada al partido político. Ahí teníamos un ejercicio que le correspondía así mucho al directamente implicado. Entonces, se le dice a los partidos políticos, si usted pierde una curul por relaciones con grupos armados ilegales, entonces le vamos a aplicar la silla vacía. Es decir, esa curul usted ya la pierde. Pierde el partido y, entre comillas, pierde la democracia porque se queda sin un representante más en un órgano colegiado como puede ser la Cámara, el Senado, el Consejo, las asambleas departamentales. Se promovió el fortalecimiento también de la democracia interna de los partidos políticos. ¿Cómo ha sido ese proceso de fortalecimiento? Primero, se planteó las consultas internas y a mediados de la década del 90, diferentes partidos políticos recurrieron a esta forma para elegir a sus candidatos, las consultas internas. El Partido Conservador alcanzó a hacer algunas consultas para elegir a su candidato presidencial. Después, con esta reforma, se busca fortalecer a través de las consultas populares. ¿Qué son las consultas populares? En donde ya no se le preguntan a aquellas personas que están carnetizadas, es decir, a aquellas personas del partido, sino que se le da la oportunidad a los diferentes ciudadanos que quieran participar de votar en un proceso interno de decisión para escogencia de candidatos. Esto es, o sea, mejor dicho, este ejercicio de democratización es tan bueno como tan perverso. Es bueno, ¿por qué? Porque permite que la ciudadanía participe activamente, pero es perverso también, ¿por qué? Porque permite que los ciudadanos o los simpatizantes o los militantes de un partido determinado participe en las decisiones internas de un partido que no le es propio. Y entonces a uno le venden la mentira que es que si usted participó en este proceso de consulta popular del Partido Liberal, entonces usted ya es liberal. No, aquí eso no se respeta. Entonces no es que usted se vuelva liberal. Y muchas veces la gente dice, no, pues es que a mí me cae bien Peñalosa, entonces voy a ir a votar por Peñalosa. O me parece chévere Peñalosa, o me parece odiosa u odioso tal candidato. Dicen, no, yo parece que ese tipo llegue a la presidencia ni de fundas, y va y vota. Entonces tuvimos a Peñalosa con 2 millones de votos, ¿y en dónde quedaron esos 2 millones de votos después? Entonces, ¿sí ve? Digamos, cuando uno abre esa compuerta para que haya una participación de diferentes actores, pues es una compuerta peligrosa para un partido político. Entonces uno dice, lo estoy democratizando frente a la sociedad en la medida en que permito que la sociedad participe de mi ejercicio, pero también la sociedad puede tomar decisiones que vayan en contra. André Felipe Arias en el Partido Conservador versus Noemí Sanín. La votación de Noemí Sanín fue una votación casi que en contra de André Felipe Arias y de mucha gente que no se cree ni es conservadora, sino que dijeron, no, ese es de agroingreso seguro, André Felipe Arias es Uribe, André Felipe Arias es esto o aquello, y lo que terminaron haciendo fue apoyando a Noemí Sanín para que no quedara André Felipe Arias. Entonces fíjese que se abre la democracia hacia afuera, pero internamente también eso tiene unos resultados que para el partido político pues uno tendría que entrar a estimar qué tan positivos sean.
Finalmente, se establecen unos criterios para la financiación de los partidos políticos. Esos criterios tienen unos porcentajes. Uno de los elementos rescatables de este ejercicio de reforma política tiene que ver con que el dinero que se le da a los partidos políticos, el 15% tiene que ser invertido en procesos de capacitación política de sus centros de investigación y de ejercicio político. Eso es lo positivo. Los invito a que si hay aquí algunos militantes visiten sus partidos a ver cuánta de esa plata se invierte en esos centros. Es complicado. El tema siempre termina siendo complicado. De aquí que entonces nos preguntamos si el futuro es promisorio o no. Yo creo que, y me mantengo en mi hipótesis, por más de que reformemos las reglas del sistema electoral y las reglas que afectan a los partidos políticos, aquí hay un tema mucho más profundo que modificar una constitución y modificar una ley. Ahora mismo nos están planteando la reforma de equilibrio de poderes, ¿de acuerdo? Y ahí nos hablan de la eliminación de la reelección presidencial. Listo, chuleado, ya quedó en el documento, no tenemos reelección presidencial ni reelección de otros dignatarios. Eso que nos permite equilibrar algo que se había desequilibrado, ¿de acuerdo? Cuando se estableció la reelección presidencial bajo un ejercicio de estado de opinión, como se denominó en su momento, el desequilibrio de los diferentes poderes políticos vía la elección. ¿Por qué? Porque acordémonos que antes se elegía y a mitad de periodo se elegían diferentes dignatarios para cortes, para fiscal, en fin. Hoy en día todo va quedando en el bolsillo del presidente de la República. Entonces, ese tema de una disparidad o un desequilibrio en la relación con las diferentes ramas del poder público, pues nos plantean la necesidad de reformar el articulito, y el articulito ya se reformó. También tenemos la reelección fiscal, magistrados del Consejo Nacional Electoral, registrador nacional, contralor, contralores departamentales, procurador general y defensor del pueblo. El tema de la reelección es complicado y digamos que aunque permite premiar, pues siempre es que nosotros nos tenemos que plantear también cómo los recursos públicos no se negocian ahí, se negocian desde antes y a futuro. O sea, sabemos que hay una ley de garantías y la ley de garantías básicamente neutraliza el tema de los recursos públicos dirigidos a entidades territoriales y el tema de contratación, todo eso lo tenemos claro. Pero es que ya, insisto, eso se queda corto, ¿por qué? Porque es que uno puede negociar futuros o negociar con anterioridad cuotas burocráticas, más dineros para las regiones. Entonces, esos son temas complicados. Por ejemplo, es bueno analizar si aquí, por ejemplo, en las pasadas elecciones, mucha gente se planteó y se rasgó las vestiduras porque decían es que Ñoño Elías y Musa Usaibe recibieron mucho del presidente de la República. Se decía eso. Y siempre se ha dicho, es que el Partido Conservador con Uribe recibió mucho, es que el Partido Conservador con Pastrana recibió mucho, es que el Partido Liberal. Pero también está, ¿cuál es el rol de los congresistas? Es tramitar también recursos para poder apoyar el desarrollo de un territorio determinado. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el territorio recibe un porcentaje mínimo
de los recursos que en principio necesita para solucionar sus problemas. La eliminación del voto preferente se planteó para 2022, para esas elecciones, para ir haciendo un ejercicio paulatino. Con un fortalecimiento, dice el ministro Cristo, con un fortalecimiento o promulgando el fortalecimiento de las democracias internas de los partidos políticos. Antes de la Constitución del 90, y durante muchos años, en Colombia hizo carrera algo que se denominó el bolígrafo. El bolígrafo básicamente era efectivamente el bolígrafo que tenía el presidente del partido para establecer el orden de las listas o para decir a quién o a quién no le daba el aval. Hoy en día, con la recuperación del voto preferente, se dice que se va a fortalecer la democracia de los partidos políticos.